Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Asier el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Le damos los buenos días a Sandra Hernández Acosta en Maicao, La Guajira, Colombia. Buenos días, Sandra. Placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, Eliezer, Víctor, a nuestro invitado especial, Asier, en el sistema técnico. Para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes. Víctor Torres en Bilbao. Qué alegría verlo por nuestro programa, Víctor. Bienvenido como siempre. Usted que siempre lo enreda a uno en este proceso interesante, agradecerte lógicamente por la invitación, Eliezer. Un gusto verte, Sandra, otra vez por aquí y también a la invitada, lógicamente. Estamos en nuestro programa especial de Panorama con motivo de celebrarse hoy, domingo 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que repetimos se celebra cada 21 de marzo. El lema de este año que ha tenido las Naciones Unidas para celebrarlo es "La juventud se alza contra el racismo", e involucra al público a través del lema del hashtag Luchemos contra el racismo, Fight Racism, que tiene como objetivo fomentar una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. Para hablar de este tema es la discriminación racial en Colombia. Hemos invitado a Lucas Gil Ibargüen, es licenciado en idiomas, presidente del Comité Afro contra la Discriminación y Xenofobia, miembro del proyecto cultural Sur-PC Sur, responsable de Colombia, coordinador del Movimiento Panafricanista Federalista Internacional Capítulo Colombia y miembro del Instituto para el Desarrollo de la Diáspora Africana, ADDI. Bienvenido, buenos días, Lucas Gil. ¿Usted está en qué parte de Colombia? Buenos días. Muy buenos días, Eliezer y todos los compañeros y la compañera. Yo estoy en Medellín, Colombia. Desde aquí estoy pendiente ya de hacer interacción con ustedes. Muchas gracias, Lucas Gil. Bueno, ¿cómo se vive en este momento la discriminación racial en Colombia? Bueno, estimada, la verdad es que el asunto de la discriminación racial, nosotros tenemos que mirarla analizando que hay toda una situación histórica de la cual provenimos, y en ese contexto tiene que ver con desigualdad. A partir del hecho de que nuestros ancestros fueron traídos en una condición de esclavizados, con negación de todos sus derechos, cuando se logra la famosa libertad en 1851, el decreto de abolición de la esclavitud, esa abolición de esclavitud en ningún momento nos puso en igualdad frente a los otros, porque los ancestros en ningún momento fueron indemnizados. Entonces, en la actualidad, nosotros y nosotras también, hablando de las mujeres incluidas, tenemos que mirar que en los diferentes departamentos del país existen desventajas frente al conjunto de población. En nuestros diferentes departamentos, en la mayoría de situaciones, tenemos desventajas en asuntos de vivienda, en asuntos de salud. Hablamos de hospitales que no tienen muchas veces la capacidad para atender, hospitales de tercer nivel que se llama, para atender todas las especialidades. Son casos emblemáticos los de Quibdó, capital del Chocó. En el caso de Buenaventura también tenemos entendido que existe, saben que Buenaventura es un sitio con mucha presencia afro, Buenaventura en el Valle. Y por eso la importancia de cuando estamos hablando del asunto del lema del diseño internacional afrodescendiente, que menciona lo del reconocimiento, justicia y desarrollo. Nosotros hablamos de un reconocimiento que se da a través de la
Ley 70 de 1993, después de la Constitución de 1991, porque formalmente la parte étnica afro no era reconocida, ya sea afro, comunidades negras, raizales, palenqueros. Usted sabe que ahora se menciona mucho la palabra NAR, que abarca esas 4 denominaciones. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que mencionar que por la misma situación del sistema en el cual nos estamos moviendo, un sistema capitalista que generalmente lo que genera esa exclusión sistemática, no ha habido manera de que haya solución fundamental para las contradicciones, las desigualdades que todavía se viven, incluso no solamente en la parte afro, sino que eso también tiene que ver con las poblaciones indígenas. Lucas, tú mencionabas todo ese sistema histórico que ha relegado a las comunidades étnicas, sobre todo las afrocolombianas, y la pobreza que se vive en esas zonas. ¿Tiene algo que ver que esa pobreza se mantenga también en esas regiones donde se niega la existencia de estos pueblos? Esa exclusión. ¿Me puedes repetir esta pregunta? Discúlpame. No te preocupes. Decía Lucas, tú estabas hablando de ese racismo histórico, de esa exclusión histórica que ha vivido la comunidad afrocolombiana. ¿Tiene algo que ver que esa pobreza hoy día que se mantiene en la zona de la costa pacífica, la costa atlántica, tenga algo que ver con esa exclusión histórica? Indiscutiblemente que sí, porque estamos hablando que las potencias europeas que hicieron presencia fundamental en estos países latinoamericanos y del Caribe, usufructuaron riquezas producidas por el trabajo esclavo de nuestra gente, y nuestra gente no fue indemnizada por toda esa situación histórica. Sabemos que en forma real no hay manera de indemnizar todo ese holocausto, toda esa negación de derechos humanos, violaciones, masacres, genocidios, todo lo que ocurrió con nuestra población, pero en una forma de decir, el hecho de que todavía exista ese complejo, esa tendencia a manejar la supuesta superioridad racial o étnica por parte de los mestizos, que muchas veces decimos blancos. Hablo de la estructura de poder, no me estoy refiriendo ahorita al conjunto de la población que simplemente recibe esas influencias. El hecho de esa política negacionista, explotadora, indiscutiblemente que todavía nos tiene en situaciones de ventajas en el país. Y de una vez aprovechando esa pregunta que está haciendo nuestro hermano, yo creo que nos toca resaltar que casualmente por esa realidad que se vive en el país, Colombia, en nuestros territorios, debido a la desigualdad, debido a la falta de muchas oportunidades, entonces por eso mucha gente nuestra lamentablemente es fácil presa de situaciones de narcotráfico, les toca estar desplazándose, les toca estar viviendo la situación de las confrontaciones bélicas que existen entre los diferentes grupos armados de derecha a izquierda, y como siempre el conjunto de la población sabemos en el que sufre, pero en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, que hay importantes recursos naturales, mecanismos que utilizan estos sectores armados. Sabemos cuál ha sido la historia del paramilitarismo y demás fuerzas. En ese sentido, sabemos que esa parte ha hecho que haya mucho desplazamiento interno y, por qué no decir, también desplazamiento externo. Lucas, para graficar un poco para el público internacional que nos ve y nos escucha, en Colombia, ¿dónde podemos situar esa discriminación racial contra las negritudes, geográficamente hablando? No, nosotros, por ejemplo, yo vivo en Medellín, soy nacido en el Chocó, pero
El Chocó es un buen ejemplo para esta pregunta que haces. El Chocó, con capital Quibdó, es un sitio donde hay hospitales, un hospital, pero de dos hospitales, pero no son de tercer nivel. Es decir, cuando hay situación para movilización, para atender a alguna persona que requiera tratamiento especial, generalmente hay que trasladarlo a Medellín, Cali, Bogotá, etc. En el asunto de vivienda, sabemos que también es muy atrasada la parte en muchas poblaciones del Chocó, y eso también ocurre en la parte de alcantarillado, de agua potable, de luz eléctrica. Y cuando hablamos de la generación de empleo, generalmente la mayoría de empleo que se consigue es el que propicia el Estado, ¿no? Esta no es en cuanto al empleo, no es la característica de todas las regiones, pero en el caso del Chocó, lamentablemente, sí es uno de los principales aspectos que se tiene. En el caso de Buenaventura, sabemos que ese es el puerto principal que se tiene en el país, y lamentablemente hay unas condiciones de miseria bastante fuertes. Entonces, podemos mencionar que lugares como estos que estamos tomando ahorita, de una u otra manera reflejan discriminaciones a nivel nacional, y ha habido incluso movilizaciones, ha habido paros cívicos. Ustedes recuerdan algunos paros cívicos que ocurrieron en Chocó, en Buenaventura, y que hubo solidaridad de otras regiones por motivo de esa exclusión histórica, que indiscutiblemente tenemos que autocríticamente reconocer que esa exclusión en parte también se debe a, digamos, confabulaciones de algunos voceros afros que lamentablemente no cumplen su rol desde el punto de vista de representaciones gubernamentales y en algunos casos legislativos, porque de cierto tiempo para acá nosotros hemos tenido congresistas y todo, pero sigue lamentablemente la exclusión. En el caso de Colombia, las personas donde mayor vulneradas se sintieron o fueron más discriminadas son el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe. No solo porque en estas regiones habita gran parte de las poblaciones étnicas del país, sino también porque persisten imaginarios colectivos. ¿No obedece esto también a la falta de desconocimiento del gran aporte que hace cada uno de los grupos étnicos a la economía, a la cultura y a la historia de nuestro país? En este caso, de la población afrodescendiente, porque uno de los imaginarios colectivos que existe en Colombia es que la población afrodescendiente no aporta nada al país. Tienes razón. El hecho de desconocer la historia indiscutiblemente hace que se cometan este tipo de situaciones graves para el conjunto de la población. Sabemos que unas veces no es exclusivamente desconocimiento, sino omisión, pero a propósito, para mantener la situación de segregación, de discriminación contra esos sectores. Entonces, históricamente, lo que tú has mencionado, los afros, los indígenas, que en el caso de Colombia eran los primeros pobladores, estas poblaciones han sido muy sufridas, discriminadas, alienadas, manipuladas, y todo con el objetivo de la estrategia de dominación que conocemos. Entonces, en ese sentido, indiscutiblemente hay que aunar esfuerzos entre los diferentes sectores populares, incluyendo esa unidad interétnica pues, y popular, para buscar unas alternativas de solución a toda esta problemática que cada vez se mantiene más en exclusiones, sabemos, violencias,
y que de paso ese ambiente de violencia lo utilizan unos sectores del país para perpetuarse en el poder, que no terminan de solucionar el problema de la paz, eh, deshacen acuerdos de paz, generan unas ofensivas mediáticas para que se crea que la alternativa de solución es seguir bombardeando, seguir confrontando, que se maten entre los mismos sectores de la población, que sabemos que ya sea el sector armado por el lado paramilitar o el sector armado por el lado de guerrillas, el sector armado de la policía o del ejército, la mayoría de todas esas poblaciones son, de toda esa gente es pueblo, gente de abajo, pues no. Entonces a los interesados en continuar con ese negocio de la guerra no facilitan para que haya acuerdos de paz, haya una verdadera tolerancia que permita que lo que existe en el país se explote para beneficio de toda la población. Entonces todavía siguen existiendo privilegios que esta clase dominante no quiere ceder. Lucas, para también seguir ilustrando, como bien decía Sandra, yo voy a hablar por el tema numérico y el tema de educación geográfica, ¿dónde está ubicada principalmente la población afrocolombiana? Bueno, nosotros sabemos que hay población en varios sitios. Aquí, por ejemplo, y destacar con esa pregunta que hace, que en un censo de 2005 se estaba hablando de 4.310.000 seres humanos afrodescendientes o comunidades negras, como lo queramos decir. Y de pronto, pues en una magia, en el 2018 en el censo, Sí, ya la señor. población se redujo y quedamos en 2.980.000. ¿No? Entonces, partiendo nada más de esa política de Estado que en lugar de reconocer una ampliación, disminuye la población, imagínense ahí, no hubo necesidad de violencia militar, sino que con una estrategia de Estado sencillamente se disminuyó población, pero nosotros hablamos de población afro en Valle del Cauca, en Chocó, en Bolívar, Antioquia, Cauca, el mismo Cundinamarca, Bogotá, y en este momento se dice que es de las ciudades que tendría mayor población, al igual que se menciona Cali, ¿cierto? En todos estos sitios. Y a nivel nacional estamos claros en que existe presencia afro, nariño. Es decir, nosotros estamos en todo el país. No hay forma de decir que es que exclusivamente en algunos departamentos. Esto que estaba mencionando es donde más población se tendría, de acuerdo pues a las estadísticas que se han mostrado en estos censos mal llevados. Pero indiscutiblemente que nosotros somos una presencia nacional y por el asunto de la migración hacia el exterior, también, estamos en diferentes países acompañando esa migración de gente mestiza y algunos indígenas que unas veces por el asunto de la confrontación armada les tocó salir del país. Sabemos que hay migración interna, pero también ha habido hacia el exterior. Y en ese sentido decimos que también nuestra gente está fuera. Estamos conversando con Lucas Gil Ibargüen. Él es un líder afrocolombiano. Estamos en Panorama. Lucas, en estos momentos usted ha hecho una radiografía muy sucinta de la situación del pueblo afro en distintas partes de Colombia. Pero a todas estas, ¿qué hace el gobierno colombiano por ustedes? Una buena pregunta. Fíjese, ha habido unos reconocimientos, como decíamos, en la ley 70 de 1993, abrió el camino para que se diera un artículo
Transitorio 55 que permitió que se diera luego la ley, la Constitución del 91 permitió esa ley 70 de 1993, ¿cierto? A través del artículo transitorio 55, que fue un mandato de la Constitución de 1991. Entonces, ese primer reconocimiento hay que valorarlo en el sentido de que fue un mandato constitucional para que después apareciera la ley que fue aprobada en el Congreso. Después de eso han existido algunas consultivas departamentales, que son organismos donde aparece presencia de organizaciones afro de las comunidades, y también hay representación de instituciones gubernamentales, departamentales, pero también existe una consultiva nacional, donde hay reuniones tratando de avanzar en esos aspectos que tienen que ver con reglamentación de algunos capítulos de esa ley 70 de 1993. Es importante resaltar que la principal motivación para esa ley 70 de 1993 era para la titulación colectiva del territorio de nuestras comunidades afro. Se hablaba principalmente en las tierras rurales y ribereñas. De esa titulación colectiva se ha logrado hacer en una cantidad de partes, pero de cierto tiempo para acá, esas titulaciones no han continuado, porque como ustedes saben, hay en muchos territorios afro, hay riquezas naturales, ya sea oro, petróleo y demás derivados. En ese contexto, entonces, se han utilizado los mecanismos de violencia para desplazar al personal. Entonces, mientras se promulguen leyes que no puedan ser cumplidas por estas situaciones, estos factores de violencia existentes, indiscutiblemente que no podemos plantear, no podemos pensar que pueda existir una igualdad real, porque en esos territorios la gente vive aterrorizada, producto de las confrontaciones, de las movilidades que hacen sectores armados. Y entonces, esa parte es importante resaltarla, porque sin una verdadera paz en nuestro país, no es posible que se pueda avanzar en el desarrollo de nuestras comunidades. Muy fácil cuando uno está de pronto en una ciudad, sin esos atropellos, sin esos sobresaltos, pero la gente que está en los territorios rurales recibiendo esas permanentes amenazas o escuchando las confrontaciones, lamentablemente que no puede estar en paz la situación de ellos, y eso de una u otra manera afecta a las otras poblaciones donde ellos se tienen que movilizar. Ya se ha planteado en unos planes de desarrollo propuestas para mejorar las condiciones de nuestra gente, pero desde que se aprobó la ley 70 de comunidades negras, y lamentablemente esos famosos planes de desarrollo incluyentes a favor de nuestras poblaciones no han beneficiado en nada. Todavía siguen muchas cosas pendientes. Podemos mencionar una Universidad del Pacífico, por ejemplo, nueva, creada pues en el marco de esa ley. Importante esa universidad, pero en lo estructural, nosotros sabemos que también nos afecta el hecho, si hablamos en la parte educativa, estudiantil, universitaria, el hecho de que el conjunto de la población no tenga acceso gratuito a esa universidad. Hay unas becas universitarias para los afros, así como también existen para los indígenas, pero ocurre que esas becas, como son limitadas,
eso genera automáticamente discriminación, genera grupos, porque no es una solución integral para el conjunto de las respectivas poblaciones. Entonces nosotros necesitamos que en ese sentido haya soluciones integrales, tanto en lo educativo, con la parte de salud, de vivienda. Hablábamos del tema de alcantarillado, acueductos, de agua potable. Eso no debería verse como situaciones de lujo, ¿cierto? Sino como un derecho humano. Luis, en esa foto que nos has dejado desde el satélite que hemos iniciado, comentabas que las comunidades negras están ubicadas en una región de pobreza, pero están en las zonas ricas, donde hay petróleo, donde hay minerales. Y se hace una ley 70 que le da los territorios colectivos, pero de repente, por arte de magia, desaparecen 2 millones de afrocolombianos, ¿no? Una cosa bastante interesante, ese análisis que tú haces, ¿no? Lo quitan, el DANE viene y lo quita fácilmente, ¿no? Así es. En ese contexto no, de, no hubo necesidad de de ignorar, guerra. ¿no? Sí, no. ¿Qué ha venido construyendo las comunidades negras en ese marco de la Ley 70 como organizaciones? ¿Qué han venido fortaleciendo y hacia dónde va ese futuro? Bueno, tenemos que partir del hecho real que nuestras comunidades se mueven en la diversidad de factores políticos que existen en el país. No somos ajenos, así como existen afros o negros o negras, raizales, palenqueros que son de izquierda, también los hay de derecha y también gente que independiente, entre comillas, ¿no? Sabemos a qué genera la independencia, no de nada. Pero en ese sentido, como digamos el aparato estatal sigue siendo conducido por los sectores de derecha, entonces todavía hay una fuerte influencia de afros que se mueven en esa dinámica del factor del establecimiento, vamos a decirlo así. Y por otro lado, hay unas organizaciones que están propugnando por generar como unas autonomías donde hay incluso diversidad de sectores. Estamos hablando de organizaciones, el que por ejemplo existe una que se llama Movimiento Social Afrocolombiano, donde hay presencia de personas de izquierda y de derecha, y se está discutiendo una posible participación en el Congreso de las elecciones próximas, ¿no? Y es una discusión interesante que existe. Ojalá ese ejercicio pudiera permitir que se avanzara como en ese escenario de una postulación autónoma. Eso tiene sus limitantes aún, pero es un esfuerzo que están haciendo una cantidad de personas, mujeres y hombres, muy valiosas, y ojalá ese esfuerzo tenga un asidero. Eso hablando en términos electorales, pero como no podemos concentrarnos en esa exclusividad, sí mencionaron, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo la amiga luchadora Francia Márquez, nos parece muy interesante. Sabemos que hay una realidad, ella pues participó en una elección anterior y cuando el proceso en las elecciones pasadas de Congreso, ella iba como candidata a la Cámara de Representantes, pero ahora está aspirando a la presidencia de la República y está planteando una candidatura afro, pero también interétnica y popular. Sabemos que existen varias candidaturas y en lo alternativo, indiscutiblemente, está la candidatura de Gustavo Petro, quien fue el segundo en las pasadas elecciones, y allí en esa misma lista acompañaba Francia Márquez. Entonces, en términos de participación electoral, digamos, estaría como en esa situación, pero en el entendido que las organizaciones, los dirigentes tienen que mirar exactamente qué sería lo conveniente para este próximo momento histórico
reconociendo que históricamente por siglos ha venido dominando la derecha que nos tienen en estas circunstancias en el país. Y el movimiento popular todavía hay, en la parte afro, todavía no hay el suficiente nivel de unidad. Si hablamos de una unidad en la diversidad, pero es muy valioso pues los esfuerzos que se van dando en diferentes sectores, pero todavía falta mucho para decir que se tiene pues un gran movimiento con toda una fuerza que haga que el país ponga atención de forma definitiva a los requerimientos. Por ejemplo, el pasado paro cívico del Chocó, todavía hay cosas pendientes por resolver, incluyendo el famoso hospital de tercer nivel y otro que sería en Quito, para que la gente no tuviera que trasladarse a otros lugares. Y en otros municipios también algunos hospitales. Y en el caso de Buenaventura también sabemos que quedan pendientes sobre esa lucha que ellos libraron. La gente, por supuesto, está a la expectativa porque el amigo Vidal, alcalde, fue uno de los que estuvo liderando ese paro cívico de Buenaventura y veremos cómo termina pues en este proceso, reconociendo que las deudas que quedan en las regiones son para resolver no en un solo periodo, sino en varios años, varios periodos de gobierno. Mi pregunta tiene que ver con la discriminación racial y la mujer en Colombia. Un 27.5% de las mujeres manifiestan sentirse discriminadas incluso en el seno de sus familias, en el seno de sus hogares, cosa que los hombres manifiestan que no, que les va muy bien en ese aspecto. ¿Qué están haciendo los colectivos sociales defensores de derechos humanos y el Estado ante esta doble discriminación? Bueno, yo no hablaría por el Estado ahorita, sí, ahora sí te digo que en lo que analizo en la parte de la discriminación hacia la mujer, se vienen dando bastantes debates. Participamos en varios foros donde con mucha suficiencia nuestras hermanas mujeres nos dan ejemplo y donde nos solidarizamos permanentemente con sus luchas, porque es lo que el deber ser, reconociendo que la mujer indiscutiblemente ha jugado un rol histórico que no puede ser negado, y en ese rol histórico el solo hecho de que la mujer es quien procrea, es la que trae al mundo después del contacto hombre-mujer y trae al mundo a los seres humanos. Nosotros a partir de esa situación debemos el gran respeto, pero que sabemos el machismo de la historia ha generado tantos rezagos que todavía se siguen presentando feminicidios de una manera enorme, y eso tiene que ver con la necesidad que existe de que a nivel nacional, y planteémoslo a nivel internacional también, se dé la suficiente formación para extirpar esa concesión machista que es tan lesiva para la convivencia de los seres humanos. Recuerda que en algunos momentos se ha dicho que con el asunto de la pandemia, en algunos lugares, algunos hogares, se ha incrementado el asunto de la violencia intrafamiliar, y esto no debería ser. Y en general, la mujer tiene el pleno derecho a estar ejerciendo las diferentes funciones, al igual que los hombres. Y nosotros, en ese sentido, tenemos permanentemente que estar deslastrándonos o despojándonos de esas ideas machistas que atrasan mucho la parte del desarrollo de la familia, de las sociedades en general.
a Lucas Gil Ibargüen en este día 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial desde Colombia. Un mensaje corto, concreto, conciso, en un minuto para concluir nuestro programa de hoy desde Colombia. Bueno, en este día esperamos que se fortalezca enormemente la lucha contra todas las formas de discriminación racial. Digamos, no solo en la parte de discriminación racial, sino todas las formas de discriminación, porque ese es el espíritu, y entonces ya no exista discriminación contra las mujeres, contra los movimientos LGBT o gay, como se quiera mirar. Y lo principal entonces, que pueda reconocerse el aporte en los procesos históricos de nuestra gente afro, y que ese reconocimiento histórico, de acuerdo a lo que dice el Decenio Internacional Afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Nosotros creemos que ese reconocimiento, justicia y desarrollo en la realidad colombiana debería ser entonces que en los sitios donde estamos con problemas de vivienda haya inversión en vivienda, en salud, en educación, en asunto de agua potable, alcantarillado, generación de empleo, y que podamos lograr que esa confrontación que afecta a todos los sectores sociales, la guerra como tal, efectivamente pueda haber una paz verdadera, pues, paz con justicia social. Lucas Gil Ibargüen, agradecerte tu presencia en este día cuando estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial desde Colombia. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, Eliezer, y todos los compañeros técnicos, se me escapó el nombre. Beatriz se llama nuestra otra compañera, ¿cierto? Sandra. Y bueno, Sandra, perdón, fíjense ustedes, de todas maneras, a todos ustedes me entienden, a todos les agradezco mucho el acompañamiento, la posibilidad de estar interactuando con ustedes. Espero hayamos cumplido el objetivo en el día de hoy con este intercambio. Así es. Sandra Hernández Acosta en Maicao, muchas gracias, colega, amiga, compañera, en acompañarnos en este día especial. No, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme presente y ser parte de esta gran experiencia. Gracias a Lucas por compartir con nosotros su experiencia como dirigente social en favor de las minorías étnicas. A Víctor es un gustazo verlo, así que muchas gracias y un fuerte abrazo guajiro desde Maicao. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Víctor Torres en Bilbao, muchas gracias por acompañarnos y ojalá sea más asidua tu presencia. Gracias, Eliezer, y por comprometerme de esa manera ante las cámaras y con la presencia de Lucas. Mil gracias. Y yo recojo esos saludos de aire de la Guajira. Gracias, Sandra, de verdad, de corazón, por verte otra vez aquí. Y a Lucas, por ese panafricanismo que yo sé que también lo tiene presente ahí y que lo hacemos aquí expresivo para que igual nos encontremos con otra gente panafricanista que vive en Europa y podamos ir uniendo fuerzas de cara a reivindicar los derechos de las comunidades afrodescendientes. Y desde aquí, un abrazo fuerte. Muchas gracias a Sandra, a Lucas, a Víctor. Recogemos esos vientos del nordeste que atraviesan los Alpes y llegan a Europa. ¿Ah? Muchas gracias, Sandra. A Asier en los estudios centrales en Bilbao, Euskal Herria. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Este fue nuestro especial de Panorama hoy domingo, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Pasen ustedes feliz domingo. Muchas gracias.